Hola, muy buena tarde. Los saluda la licenciada Alondra Plasencia, directora de Promoción y Difusión Cultural del Insigne Colegio Superior de Certificación SC en su programa Insigne Radio. Como todos los martes tenemos grandes invitados, el día de hoy nos acompañan dos grandes personalidades. Antes de dar inicio, quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 11 licenciaturas, 4 maestrías y 3 doctorados. La licenciatura en Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía, Mercadotecnia, Contaduría, Locución, Sistemas Computacionales, Negocios Internacionales, Enseñanza del idioma inglés y Diseño Industrial e Innovación Tecnológica. 4 maestrías, Alta Dirección, Juicios Orales, Educación y Finanzas. 3 doctorados, Derecho, Educación y Administración. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. También les quiero hacer una cordial invitación. Todos los lunes no se pueden perder el programa del doctor Juan Jesús Rodríguez Ramírez, El cerebro, la mente y sus demonios. Es un programa sumamente interesante y bueno, pues él está transmitiendo sus programas a partir de las 5:30 de la tarde los días lunes. También les hago una invitación a nuestro diplomado en victimología, la teoría victimológica, análisis y propuestas. ¿Quiénes participan? Participa la maestra Sol Vizcaya, ella desde el perfil criminológico y victimológico. Participa también la maestra Belkis Esther Monsalvo, psicóloga. Ella actualmente se encuentra laborando en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en delitos de alto impacto. También nos acompaña la grafóloga, ella es la maestra Daniela Tapia, de nacionalidad argentina. También, desde luego, nos acompaña nuestro querido rector, el doctor Edgar Rodríguez. Él nos estará hablando desde la parte del derecho. Y nos acompaña el doctor Juan Jesús Rodríguez y nos habla desde la tanatología. Para mayor información, también nos pueden enviar un mensajito por vía Messenger a nuestra página Insigne Colegio Superior de Certificación SC. Y bueno, sin mayor preámbulo, le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Me han permitido que les hable de tú antes de entrar al aire. Justo estábamos platicando acerca de nuestras edades. Son dos chicos muy jóvenes, muy profesionales, por cierto. El primero de ellos es el licenciado Osmar Saúl Gómez, y el licenciado Avir Valdivia Cacique. Muy buena tarde, ¿cómo están ustedes? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí. Excelente, Osmar. Bienvenido. Avir, muy buena tarde. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, ¿todo bien? Gracias al cielo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a Osmar por añadirse aquí con nosotros. Excelente, no, pues para mí es un verdadero gusto que el día de hoy nos estén acompañando. Como bien mencionaba al principio, nos trae un tema sumamente interesante, pero sobre todo importante. Antes de dar inicio, me gustaría conocerlos un poquito más para que nuestros radioescucha tengan conocimiento quién el día de hoy nos acompaña. Comenzaría contigo, Osmar. Platícame un poquito acerca de ti. ¿Quién es Osmar? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le apasiona? Claro, pues primero que nada, soy egresado de la licenciatura en neurociencias en la UNAM, donde pues descubrí dos de mis grandes pasiones, la bioética y la salud comunitaria, cosa que había tenido pues desde antes por esta inquietud que me generaba ver cómo las comunidades se formaban, ver cómo la salud no solo se limitaba a una persona, a un individuo, sino también al bienestar comunitario. A partir de lo que fui aprendiendo, pues desarrollé esta línea que les compartiré a continuación, pues donde me entusiasma muchísimo poder compartir conocimiento, poder crear conocimiento en conjunto. Perfecto, muy bien. Osmar, ¿desde dónde te estás vinculando el día de hoy? Actualmente estoy en Tepic, Nayarit, donde estamos desarrollando una línea de investigación especializada en consumo de sustancias psicoactivas y modelos de atención al consumo problemático. Muy bien, muchísimas gracias. Javier, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Quién es Javier? ¿Qué le apasiona? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿A qué te dedicas actualmente?
Hola, actualmente estoy en producción de CBD, artículos de pues, extracciones moleculares avanzadas con pues, ciertas empresas dentro de México y afuera del país. También pues soy estudiante, bueno, fui estudiante de Derechos Humanos, ya soy licenciado de la carrera allá en el claustro de Sor Juana y es pues donde conocí al doctor Edgar Rodríguez, que eventualmente me invitó y añadió y hicimos una amistad aquí en Insigne. También actualmente, además de todo eso de pues el CBD, me gusta mucho leer, me gusta mucho boxear, me gusta mucho poder pues tomarme tiempo y espacio para justo poder platicar y poder crecer conocimiento sobre este tipo de temas sociales que me parecen tan importantes y críticos hoy día. Y bueno, mucho tiempo también me dediqué, bueno, unos años al activismo canábico que eventualmente se convirtió más como en un activismo por el tema de violencia relacionada con las drogas y política de drogas en general, ¿no? Que creo que es lo que me terminó llamando mucho la atención y es tal vez a lo que me siga dedicando mucho tiempo. Excelente, muchísimas gracias, Sabir. ¿Por qué decides estudiar derechos humanos y no otra carrera? Me pareció para empezar, una carrera muy interesante desde pues, el título mismo, ¿no? Y creo que pues uno inicia con una idea completamente distinta a lo que es la carrera, ¿no? Vas avanzando y te vas dando cuenta de todo el mundo que involucra los derechos humanos dentro del país y fuera, ¿no? Y tal vez igual hay una intensa fijación por América Latina que debe de desglosarse todavía. Eh, pero sí, o sea, creo que es una carrera que es muy, muy interesante, que tiene mucho que abarcar y el lenguaje que uno va desarrollando, así como los conocimientos, termina siendo muy distinto a otras carreras que se terminan relacionando como derecho de plano, o algunos los vinculan más como relaciones internacionales con derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, me parece una carrera muy interesante, muy bonita y con mucho de qué hablar y pues, la verdad es que me agradó la experiencia de haber estudiado y ahora estar licenciado en tal carrera. Claro, coincido totalmente contigo, ¿no? Siempre escuchamos esta palabra derechos humanos, pero ¿qué son los derechos humanos, no? ¿Cuándo se aplican los derechos humanos o quiénes gozan de estos derechos humanos? Más adelante nos estarás platicando un poco más, Abir. El tema que vamos a abordar el día de hoy es neurobiología de la adicción. Yo comenzaría contigo, Osmar. ¿Qué es la neurobiología de la adicción? Cuando escuchamos esta palabra, ¿a qué nos referimos? Claro, en principio nos referimos al consumo problemático que una persona puede tener sobre las drogas, que en este caso son sustancias psicoactivas, y en este caso habría, pues vale la pena preguntarse, ¿por qué una persona consume drogas? ¿Por qué? Porque con esto vamos a llegar a por qué una persona consume sustancias psicoactivas a pesar de los efectos negativos que pueda causar. Y para esto básicamente existen dos perspectivas. La primera, que históricamente ha sido la que más ha recaído tanto en política de drogas como en investigación hasta principios del siglo XX más o menos, y que es la visión moral que te dice, bueno, una persona tiene un problema de consumo porque carece de carácter o tiene pues una débil moral y hay que enfocarnos en eso. Y lo segundo, pues se atreve a ir un poquito más allá, a el funcionamiento del sistema nervioso desde el nivel celular hasta el cognitivo, en el cual hay una relación entre la sustancia psicoactiva y el mismo sistema que produce cambios y alteraciones dentro de este, que produce a final de cuentas que la persona, a pesar de ser consciente de los riesgos asociados a seguir consumiendo sustancias, pues no lo haga, no tanto por una cuestión de carácter, sino por alteraciones que se tienen que profundizar un poco más. En principio, eso es lo que estudia la neurobiología de las adicciones, tanto los perfiles de las sustancias psicoactivas y cómo afectan al cerebro, así como el desarrollo de esta alteración y posibles tratamientos desde un perfil farmacológico. Excelente.
Justo cuando, cuando te hacías esta misma pregunta, ¿por qué las personas se drogan? Yo te preguntaría a ti, Osmar, ¿a partir de qué edades vemos más este índice de las personas que adquieren una droga? Claro, también es una pregunta muy interesante porque aterrizándolo un poco a nuestro país, carecemos al momento, llevamos 7 años sin datos específicos sobre encuestas nacionales de sustancias psicoactivas. Sería buen momento para la ENASAMA que se realizó hace 2 años, en la que afortunadamente tuve participación, se pudiese publicar. A nivel de la ONU en los reportes de drogas que menciona, se maneja mucho un índice de 12 años, incluso temprana edad, empezando con el alcohol, porque volvemos a lo mismo. Las personas consumen, en este caso consumimos drogas porque nos gustan, y también hay un espectro muy amplio en cuanto a sustancias psicoactivas, porque una droga muy conocida y muy popular es el café, que también consumimos, el alcohol, los estimulantes, los depresores, los psicodélicos. Muchas veces nos limitamos pues a un desconocimiento total de qué son las drogas, pero hay que entender que las drogas abarcan a pues un gran conjunto de productos donde está el café y también el alcohol, y que todos estos te generan un placer instantáneo. Y es por eso que las personas al final de cuentas lo terminan consumiendo, no tanto por una cuestión de que pues les falle el carácter desde el principio, de que se sientan mal o pues hayan ahí problemas con las personas, como muchas veces se quieren argumentar. Las personas consumimos cualquier sustancia psicoactiva porque nos genera un placer inmediato, y desde los 12 años en estos reportes estamos viendo que puede empezar este consumo tanto como con alcohol como con sustancias psicoactivas asociadas al toleno, que en este caso pueden ser marcadores o thinner o otro tipo de inhalantes, cuyo consumo, por ejemplo, en Ciudad de México, hasta las últimas encuestas que tengo acceso, han sido pues un poquito notables. Bien, Osmar, ¿cómo afectan las drogas la estructura y función del cerebro y qué implicaciones tiene esto para la adicción? Claro, habría que retomar un poco lo que dije. Todas las drogas van a causar esta sensación de placer, pero ¿qué es esta sensación de placer trasladándola un poco más al lenguaje del cerebro? En nuestro cerebro, evolutivamente hemos desarrollado un complejo sistema de asociación de recompensas eh, puesto para la supervivencia, en el cual la comida, el sexo, el territorio nos generaban cierto disparo de placer para asociar a una acción, de que acciona, tiene beneficio tal, recompensa tal. Este circuito que abarca el sistema límbico se conoce como sistema de la recompensa, y pues al activarse con estímulos placenteros genera una descarga de dopamina importante. La dopamina es un neurotransmisor pues asociado a sentimientos eufóricos y de placer, el cual pues nos generaba esta asociación si de pronto veíamos que haciendo tal tarea generábamos una recompensa como comida, sale este disparo de dopamina. ¿Qué pasa con las drogas? Las drogas desde el primer momento en que se consumen te generan un impacto 100 veces mayor al que te puede generar una recompensa de tipo natural, por así mencionarla, que podría ser la comida, el refugio, el sexo que te había mencionado anteriormente. Entonces, en este caso, pues una persona eh, observa cómo el primer consumo de alcohol, el primer consumo de algún estimulante tipo anfetamínico, quizá de cocaína, pues te puede generar 10 veces más, 15 veces más placer. Pues hay actividad en este sistema de recompensa y puede existir una asociación en cuanto a seguir consumiendo esta sustancia o y sustancia para poder tener estos beneficios. ¿Qué pasa? Que farmacológicamente, entre más se consumen sustancias psicoactivas, hay una disminución. Entonces, después de cierta cantidad de consumo, la cantidad de dopamina que una persona obtenía, pues era mucho menor ya comparada a la primera vez. Esto provoca a su vez que la persona vuelva a consumir otra sustancia, o que aumente la cantidad de la misma sustancia, buscando el placer inicial que alguna vez se tuvo con la sustancia. El cuerpo se va acostumbrando pues a tal cantidad de dopamina y pues necesita más. Lo que nos da todo el ciclo de adicción, que se compone de intoxicación, la primera fase que te mencionaba,
de abstinencia y tolerancia, que me refiero a esta cantidad de dopamina que ya necesitaba la persona pues para poder funcionar regularmente. Deja de haber, por ejemplo, en el caso del alcohol, en el caso del café, un consumo abrupto de esta cantidad de sustancia y el mismo cuerpo emite señales como si estuviese enfermo tal cual para que la persona vuelva a consumir esta sustancia. Esta etapa ya se conoce como craving, que es la ansia que te puede generar consumir cualquier sustancia psicoactiva y que pueda afectar de la misma forma que el sistema límbico, también la parte prefrontal del cerebro, encargada, por ejemplo, del razonamiento lógico, de acciones. Hay acción Y, puede haber consecuencia X, hay una alteración en ese momento en el que la persona pues no puede medir que si necesita, por ejemplo, consumir cocaína, pues no valora de la misma forma que pueda asaltar a una persona para conseguir el dinero para comprar cocaína, como si lo estuviese en un proceso normal. Cabe mencionar que este proceso no ocurre en el 100% de los individuos que consumen sustancias psicoactivas. Es aproximadamente un 10% el que genera este comportamiento compulsivo o comportamiento problemático. Algo bien interesante que hacías mención, ¿no? Cuando hablábamos de las drogas, mencionaste el café. Habrá Ujú. personas que el día de hoy estén viendo este programa y que digan, bueno, yo no me drogo, pero evidentemente el café al final del día viene siendo una droga, ¿no? Al igual que el tabaco, porque como bien mencionas, las personas se vuelven adictas y les causa un placer, ya sea consumir una taza de café o consumir un cigarro. Coincido, Así es. coincido totalmente contigo, ¿no? Este ejemplo que nos hacías mención. Avir, Sí, yo a ti te preguntaría, Avir, ¿cómo se relacionan las políticas de drogas con la pobreza, la desigualdad y la exclusión social? bueno, creo yo que deberíamos de partir justo desde lo que conocemos como una política de drogas, ¿no? ¿Qué es esta y cuáles realmente sus objetivos, ¿no? Las políticas de drogas son políticas justo elaboradas para poder, digamos, gestionar y poder de alguna forma solucionar temas relacionados problemáticas con la droga, ¿no? Ya sea temas sociales, temas de abusos, temas de violencia, etcétera. Creo yo que la política de drogas como tal siempre tiene justo, ¿no? Un funcionamiento, un propósito. Y dependiendo de dónde o el momento histórico en el que hayamos estado, incluso han ido cambiando, ¿no? Actualmente, bueno, hace muchos años, hablando de hace casi, bueno, las políticas en Estados Unidos realmente existen desde hace 70 80 años, ¿no? Incluso hay pequeños como esfuerzos en Estados Unidos para erradicar desde, digamos, grupos conservadores familiares de hace 100 años, ¿no? El tema de política de drogas. Entonces, creo yo que realmente, discúlpenme, es que me estaba marcando, no sé quién, pero creo yo realmente tendríamos que partir de eso, ¿no? ¿Qué es una política de drogas y cuál es su funcionamiento y cuál es su propósito, ¿no? Entonces yo creo que siempre van a beneficiar a alguien y en este caso a la actualidad sigue de alguna manera siendo un tema completamente atravesado por la clase del género, la etnia y pues es un tema meramente político, ¿no? Entonces, las políticas de drogas siempre van de alguna manera, a beneficiar a alguien, creo, y creo que estás completamente dirigido a un tema de la clase dominante, ¿no? Aquellas personas que están actualmente en el poder, o aquellas personas que políticamente y económicamente están en un tema más de privilegio y en el poder hegemónico, ¿no? Bien, muy bien, Avir. Yo les haría esta pregunta a ambos, no sé quién primero desee contestarla, ¿no? Siempre va a haber un debate, ¿las drogas son buenas o son malas?
¿Qué opinas tú, Osmar? Yo considero que las drogas no son ni buenas ni malas, son sustancias que han existido toda la vida, pues a lo largo de la huella que hemos dejado como humanidad y van a seguir existiendo. Al darle un valor de bueno o malo, volvemos a lo mismo que comentaba Vir en cuanto a qué hay detrás de eso. El alcohol, el café, han sido drogas que nos han acompañado. Para esto quiero contarte justo una historia breve. Era 1300 más o menos cuando en la Meca, este es un relato que cuenta Antonio Escotado en la historia de las drogas, llega un nuevo virrey a la zona de la Meca para observar a las personas que ahí estaban. Es muy común que durante esos tiempos y también en la cultura musulmana las personas lean ortodoxamente el Corán, que sería su Biblia más o menos, en las mañanas, en las tardes y en las noches. ¿Qué pasa? No necesitamos ser científicos para saber que si te desvelas mucho tiempo, pues es muy probable que estés somnoliento, estés muy cansado. Eso era lo que usualmente pasaba en esta área. Al virrey le sorprende que de pronto llega a esta zona y las personas están bailando, están alegres, están leyendo atentamente el Corán, mientras tienen una bebida misteriosa a su lado. El virrey en ese entonces manda a las personas más sabias que había encontrado, doctores, juristas, médicos, para evaluar si era una sustancia buena o mala para el musulmán. Y por alguna u otra razón declaran que es una sustancia maléfica para el musulmán. Como sabes, también la cultura musulmana tiene pues cierta visión de las drogas y cómo afectan al cuerpo. Así que este virrey declara una prohibición total de la sustancia, encarcela a las personas y de ahí daba carpetazo al tema. No es sino hasta que el sultán se entera de lo que hace su subordinado el virrey que revoca todas estas medidas. ¿Por qué? Porque el sultán ya era un gran aficionado a esta bebida, que era el café. Entonces, de pronto pensar cierta sustancia es mala o es buena nos puede llevar justo a un debate donde podamos regresar un poco a esta moraleja que relata Antonio Escotado en Historia de las Drogas. Tendríamos que ir analizando ciertos grupos de sustancias. Está en boga los opioides, por ejemplo, el fentanilo, todo lo demás que podemos ir tratando en cuanto a detalles y con muchas pincitas, pero a final de cuentas no podemos ir prohibiendo todas las sustancias porque históricamente hemos visto que las consecuencias siempre han sido negativas. Claro, coincido totalmente de acuerdo contigo, Osmar, ¿no? Habrá personas que el día de hoy vean este programa y digan, bueno, para mí una droga es mala, para mí una droga es buena, o no es ni buena ni mala, simplemente es benéfica para un problema de salud, por ejemplo, pudiera ser. Avir, ¿tú qué opinas? ¿Para ti son buenas, son malas? ¿Cuál es tu punto de vista como joven? Pues digo, igual al principio como Osmar yo diría que las drogas no son buenas ni malas, sino que están ahí. Y ya después todo lo que pudiera suceder posterior siempre está como a criterio desde donde lo veas, ¿no? Desde la perspectiva, ¿no? Claro, relacionado a los problemas que pueden ocurrir, todo el tema de violencias que se pueden generar a través de esto, las políticas que sí pueden ser muy autoritarias y punitivas, ¿no? Eso ya es lo que sigue y que siempre está sujeto a valoración. De hecho, me gustaría comentar, ¿no? Esta pregunta que bueno, más bien este comentario que se ha hecho sobre el café, el alcohol, ¿no? El tabaco y todas estas sustancias que son legales. Eh, Osmar menciona que son drogas, ¿no? Y sí, o sea, yo también diría que son drogas, pero para aquellas personas que exploramos el tema de política de drogas desde un punto de vista político, diríamos que no son drogas simplemente por el hecho de que no son calificadas como unas, porque el hecho de que algo sea una droga no es un tema meramente político, ¿no? O sea, y creo que ese es otro arista que también abona más a incluso a la definición que da Osmar, ¿no? Entonces yo creo que ya, bueno, hablando más enfocado en que si es bueno o si es malo, simplemente las cosas en cuestión a drogas están ahí, ¿no? Son problemas reales, factibles, que a partir de pues, temas de abusos, temas de violencia, temas de económicos, de macroeconomía bruta, siempre van dependiendo cuál sea la gestión, pues van a ocasionar problemas o incluso pueden generar cosas positivas. Ahora también siento que ya hablando hacia profundidad,
tal vez el tema no es si las drogas son buenas o malas, es si nosotros y nuestra relación con las drogas es bueno o malo. Efectivamente, ¿no? ¿Cuál es la utilidad que se le está dando, ¿no? ¿Para qué nos están beneficiando, por ejemplo? Avi, yo te preguntaría a ti, ¿qué impacto tienen las políticas de drogas en las comunidades marginadas y vulnerables? ¿Cuál es su impacto que tienen? Bueno, yo diría que una política de drogas que tome en cuenta las necesidades y las problemáticas de una eh, comunidad marginada ya se ha visto de alguna forma en este país, ¿no? Hace en los años como 2020, 2021 había unos avances respecto al uso de cannabis y de cultivo en algunas comunidades indígenas, ejemplo Tetecala, ¿no? Es el primer pueblo canábico establecido en México. Y es que, para que no sepan, Tetecala es un pueblo de puros agricultores canábicos, ¿no? De cultivadores, que aparte eh, designan una autonomía sobre su trabajo, ¿no? Ya no es un tema ahí de cómo ha pasado a lo largo del país, ¿no? Unas personas viven en cierta comunidad marginada en la, no sé, Sierra de Morelos, ¿no? Y lo que sucede es que ellos desde hace ya varias generaciones familiares cultivan drogas, ya sea marihuana, amapola, y llegan personas criminales generalmente, ¿no? Narcotraficantes, a pues requerir de sus servicios, ¿no? Y a crear dinámicas para poder comprarles pues sus productos, ¿no? Bueno, en este caso sus drogas. Entonces, pues siempre era un tema, obviamente, de violencia porque se veían muchos temas de abusos, malos pagos, violencia, ¿no? Y bueno, eso iba derivando generalmente en más violencia, ¿no? Desde arriba, que eran los narcotraficantes, hasta abajo, que era la población, los cultivadores, las familias, ¿no? Creo yo que actualmente ya hay un pequeño avance y se nota cuando eh, bueno, por ejemplo, en el plan de Tetecala y así en Oaxaca hay también otros tipos de proyectos donde hay ya comunidades autónomas que ejercen completamente su autonomía sobre todo sobre el tema de su producción canábica, ¿no? O la producción de sus producciones también podría ser de amapola, ¿no? Que es que la violencia sí de cierta forma desaparece e incluso ven un cierto tema ahí de economía creciente, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, el tema de Tecala no solo es eso de, ok, la autonomía, sino que también se busca que sea, pues, la economía principal de la región, ¿no? Y actualmente lo es. Bien, muy bien, Abir, muchísimas gracias. Osmar, yo a ti te preguntaría, ¿cómo se pueden diseñar políticas de drogas que prioricen la salud pública y reducción de daños en lugar de prohibición y el castigo? Claro, pues partiendo en principio de este postulado de las neurociencias, que el consumo problemático es un asunto de salud y no es un asunto moral, tenemos muchísimo de dónde escarbar. En cuanto a atención de las personas que mantienen un consumo problemático, este 10%; en cuanto a prevención y también en cuanto a legislación y regulación de todas las sustancias psicoactivas. En primera instancia se me ocurre, para llegar a ejemplos mucho más concretos y que el público también pueda reconocer, que se ha hecho muy viral en los mal llamados anexos, que son centros de consumo problemático, cómo a las personas prácticamente las secuestran para poder llegar pues a estos lugares o para poder internarlos, siendo esta en principio, argumentan, la única salida que pueden encontrar porque las personas no pueden entender por razones. Parte del programa en 2022 y de reformas en materia de salud mental que se implementaron responden a que esto no es necesariamente cierto. Todas las personas poseemos un grado de autonomía que debe de respetarse y tenemos que acercarnos de forma diferente, evitando esos tratamientos coaccionados o tratamientos involuntarios,
porque resultan en un secuestro. Lo he visto en mi tiempo estando en los centros estatales contra las adicciones, lo he visto también en práctica visitando muchos centros de atención a consumo problemático. Y atender esto, pues en principio también nos llevaría a evitar maltrato a las personas que son internadas en estos centros, que muchas veces hay abusos no reportados porque además de que se multiplican por una gran cantidad, porque en la mayoría de estos centros hay personas que no están capacitadas para atenderlos, pues está ahí también una sombra muy grande y una zona gris que el Estado debería de atender, atendiéndolo, tratándolo como un problema de salud pública, donde implementen a psicólogos 24 horas, a personal médico, a psiquiatras en caso de ser necesario también, abarcan no nada más un modelo mixto y un modelo profesional. Me parece, y es una opinión también basada en que la adicción es una cuestión de salud y no una cuestión moral, que los modelos tradicionales donde están los padrinos o donde están personas que previamente han tenido un consumo problemático como cuidadoras y como guías de las personas, es un modelo que ya carece de evidencia y es un modelo que hemos visto con datos que resulta más dañino que beneficioso. Atendiendo al problema de prevención, campañas en cuanto a salud mental, puesto que la posibilidad de desarrollar un consumo problemático tiene mucho que ver con la edad de consumo, tiene mucho que ver con comorbilidades en salud mental que puedan existir, como ansiedad, como depresión, como cualquier otro perfil, puesto que las personas no las vamos a encerrar y no podemos tener este perfil paternalista, sino que debemos de darle herramientas para que puedan pues poder desarrollarse en cuanto a la adolescencia, en cuanto a la adultez temprana, que son las edades de mayor exposición a drogas, con herramientas y con la conciencia de tener un consumo responsable, y porque de esta forma seguimos atendiendo el problema como una cuestión de salud. En salud preventiva también entra parte de la política actual que se intenta desarrollar en cuanto a que la persona pueda desarrollarse en otros ámbitos, pero no dejando de lado que es imposible que en su vida no vaya a consumir alcohol o que no vaya a consumir tabaquismo, ¿no? O alguna vez tabaco. No podemos llegar con esa idea porque sería algo iluso. Y en cuanto a regulación de las sustancias que ya están en el mercado negro, vamos a poner el caso de vapeadores, por ejemplo. Me parece una medida que a la larga va a ser más dañina que beneficiosa. ¿Por qué? Porque en primera instancia tienes ya un mercado negro que se va a desarrollar sin regularizaciones. Si bien el vapeador empezó a hacer una sustancia que servía para dejar el cigarrillo, es cierto, viendo que las personas empiezan a consumir vapeador y productos electrónicos para fumar, a la larga va a producir más daños que beneficios, pero era mucho mejor regular desde la parte médica que el consumo de opioides, que el consumo de vapeadores fuese controlado, abrir ahora un mercado negro, porque de esta forma puedes tener a muchas más personas que pueden desarrollar un consumo problemático de nicotina, de productos relacionados a vapeadores, que darle la atención que se merecía. Entonces, hay bastantes puntos por donde abordar esta cuestión de política de drogas desde la evidencia científica y desde un punto donde no estemos prohibiendo las drogas, porque no han demostrado históricamente ser efectivas en la promoción de la salud. Bien, eh, hiciste mención de una palabra que me llamó mucho la atención, que fue la salud mental. Yo te preguntaría a ti, Osmar, sé que ninguno de nosotros tres somos psicólogos, pero escuchando la entrevista del día de hoy, sé que tienen experiencia a través de todas estas investigaciones que han llevado a cabo ambos. ¿Qué tanto afecta la salud mental para que una persona se orille a consumir eh, drogas, por ejemplo? Hay que tener en cuenta que somos seres biopsicosociales en cuanto a la relación de nuestro cerebro con el medio ambiente y del medio ambiente con nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que sí afecta bastante el medio en el que una persona se desarrolla, sea en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico o en cuanto a lo personal. Son factores que a la larga se van acumulando si una persona llega a tener diversos problemas en cuanto a posible depresión por X o Y factor, estrés laboral, estrés familiar. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué las personas consumimos drogas? Porque nos generan un placer inmediato, porque nos generan un gran alivio, un paréntesis en cuanto a esta liberación de dopamina. Entonces, hay una lógica que podemos seguir en cuanto a una persona que está pasando por un momento difícil, el consumo de sustancias que la pueda ayudar y que desafortunadamente sí puede embocar con mayor posibilidad en un consumo problemático,
a, por ejemplo, si no estuviese en una situación crítica o difícil. Lo hemos visto también en diversos proyectos donde he tenido la oportunidad de establecer con la Alianza del Pacífico en Perú, por ejemplo, en zonas marginadas, donde las personas adolescentes también, jóvenes de 12, 13 años, que de pronto viven en familias monoparentales, que carecen de servicios básicos en sus comunidades, de agua, de luz, de espacios para poder recrearse. A veces lo que más cerca le queda son los consumos de sustancias psicoactivas, de alcohol, de tabaco. Hemos visto también algunos estimulantes no recomendados en Sierra de Perú, como la cocaína, como la metanfetamina. Entonces, pues es mucho más fácil que el joven se sienta atraído a esta sustancia una vez que la prueba, porque le da este placer inmediato. No es tampoco la solución quitarles esta sustancia y prohibírselas, porque al final de cuentas la van a encontrar. Es darles un desarrollo comunitario, darles estrategias también personales y también que estas comorbilidades en cuanto a ansiedad, en cuanto a depresión, se puedan atender, porque atendiéndolas das un paso muy fuerte en cuanto a prevención. Es eso básicamente, somos seres biopsicosociales. Muy bien, Osmar. ¿Tú qué opinas, Abir? ¿Influye mucho el contexto donde una persona se desarrolla para que la orillemos a que consuma drogas? ¿Estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Con estas investigaciones que también tú has realizado, ¿a qué respuesta te llevan? Este, sí, estoy muy de acuerdo con Osmar. Creo que en el ámbito más social y de derechos humanos se tiende a tener un gran debate sobre si el ser humano es un ser natural y social, y creo que la palabra que utilizan en neurociencias es muy certera. No somos seres biopsicosociales. Al menos nosotros no tenemos esta tendencia a ver las cosas un poco más desde la estructura, y vemos que, pues obviamente, el entorno en el que uno se rodea, si es una comunidad violenta, si creces en una familia con patrones muy severos de violencia, puede de alguna manera afectar en, claro, tu salud mental y evidentemente en el consumo de sustancias, ¿no? A veces se dice mucho, bueno, por ejemplo, en personas que tienen problemas de adicción, abuso, muchas veces las familias son muy punitivas, ¿no? Muy paternalistas, y atacan a la persona que empieza a consumir y que va desarrollando problemáticas muy severas internas, mentalmente hablando. Y cuando ya son estas personas, este, pues tratadas por algún especialista, este especialista empieza a desglosar como, ok, mira, pues cómo fue tu infancia, cuántos hermanos tienes, cómo te llevas con ellos y así. Y los especialistas también se van dando cuenta que más allá del tema de sustancias, hay un tema de violencias ya generadas en estas personas que desarrollan eh, adicción, ¿no? Y dependencia. Y justo lo que van viendo es que a veces el menor de los problemas es la persona que consume, sino todo el entorno en el que esta persona está relacionada. También creo que además de verlo así en temas familiares y de temas más individuales, también deberíamos de verlo en un tema más macro, ¿no? Porque el consumo de drogas en, no sé, Estado de México o en alcaldías como Iztapalapa son tan grandes, ¿no? Por la violencia, porque ya está súper institucionalizada, porque o sea, el crimen organizado está tan desarrollado que va atacando a las familias de una u otra manera, y estos rasgos que existen desde la estructura macroeconómica de estas organizaciones va depurándose y cayendo, y termina de alguna manera u otra indiscutiblemente desarrollándose ya en temas familiares, en personas, en sus temas de adicción. Sí hay una relación muy grande entre el entorno y el individuo. Bien, muy bien, Abir. Coincido totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hay algunas zonas rojas donde vemos que hay más consumo de estas sustancias, ¿no? Y como bien mencionaba, por estos factores de violencia, falta de oportunidades. También, Osmar, algo muy importante que mencionaba sobre también llevar a cabo campañas de salud mental.
Totalmente de acuerdo contigo, Osmar. Te preguntaría, ¿cómo se puede aplicar las tecnologías emergentes como la realidad virtual o la inteligencia artificial en el tratamiento de la adicción? ¿Nos dabas algunos ejemplos? ¿Nos puedes apoyar con otros más, por favor? Claro, en el caso de la inteligencia artificial estoy pensando ahora en aproximaciones que el NIDA, que es el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, ha hecho en cuanto a la emergente crisis de opioides que se mantiene en su país, de lenguaje en las redes sociales, donde pueden buscar perfiles de alerta en cuanto a personas que puedan desarrollar una posible adicción o un posible consumo problemático y que se les pueda canalizar. En el caso de la realidad virtual, aunque considero que en principio está un poco más alejado a las expectativas que podemos tener nosotros con las herramientas que disponemos como país, también se ha observado en Europa o se ha observado en la Columbia Británica que pues dado que también el consumo problemático de sustancias tiene que ver con una toma de decisiones inadecuada, pues se puede fortalecer mediante ciertos estímulos o mediante ciertas intervenciones de toma de decisiones, pues esta parte para que la persona al momento que pueda estar en un periodo de tratamiento, si de pronto llega alguna pista que pueda derivar en un craving o en una ansia que pueda tomar por consumir la sustancia, como puede ser ver un partido de fútbol y pensar en una cerveza o reunirse con sus amigos y de pronto que le lleguen ciertos pensamientos que disparen este consumo, pues por ahí se trabaja un poco más en el caso de la realidad virtual. Existen herramientas, pero sí, así como eh, enfocadas principalmente en cuestiones cognitivo-conductuales. Bien, excelente, excelente, Osmar. Muchísimas gracias. A ver, yo terminaría contigo con esta pregunta. ¿Qué papel pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas en la definición de las políticas de drogas y la investigación sobre la adicción? Pues es una muy buena pregunta. Creo que el papel que pueden jugar debería de ser sobre todo la guía, ¿no? Sin embargo, siento que debido a las prácticas ya como muy comunes de nuestros gobiernos y estas instituciones que están dedicadas justo a las políticas de drogas y la ley en general, es muy difícil en ocasiones, bueno, pues es que, por ejemplo, partiendo de lo que pasó con los vapes, ¿no? Hace recientemente y que mencionaba Osmar, realmente fue una decisión, yo creo, muy, torpe, pero que a la vez sabemos que por detrás tiene muchos, muchos beneficios económicos para el crimen organizado y también de paso para las instituciones policíacas y militares, ¿no? Siento yo que debería de haber más apertura justo a escuchar realmente las exigencias y las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Partiendo justo desde cómo los legisladores y los senadores se abren a escuchar realmente a la ciudadanía y sus problemáticas, a, no sé, tal vez acercarse un poco más a cuáles son las problemáticas en los llamados anexos, ya en instituciones, cuáles son las necesidades de las instituciones, eh, para adicción, sí, para de rehabilitación para personas con adicción y acercarse incluso al crimen organizado, a personas que hayan estado en él, empezar a saber más, atender, por ejemplo, temas de personas que estuvieron en la cárcel por temas de drogas y verlo desde ahí, ¿no? Desde esta conexión entre el poder, entre las leyes, entre los legisladores, los senadores, entre los funcionarios públicos y la ciudadanía, ¿no? Partiendo de eso. Y solo así, creo yo, podría pues existir más este beneficio a la ciudadanía y a las organizaciones civiles, porque la realidad es que luego las decisiones son muy abruptas, se dice que son en beneficio de la salud tal vez, como pasó con los vapes, pero la realidad es que sabemos, bueno, al menos yo lo que yo planteo o pienso es que esto fue hecho más como para obtener el beneficio y porque el tema de las drogas en este país ha cambiado mucho, ¿no? Hace unos años las personas iban a comprarnos en el punto o en
en el baño de un antro, iban y compraban bolsas de cocaína, de cristal, de hierba, ¿no? Y hierba solo había de ciertos tipos. Hoy día cambió mucho, ¿no? Y cambió mucho cómo se consume y se compra droga, puedes recibirla a tu domicilio, pagas casi casi a meses sin intereses y, y la mandan por paquetería hasta tu casa, todo de forma muy segura. Creo yo que este establecimiento, bueno, esto de por la prohibición de vapes y su persecución es realmente para atacar nuevamente a este nuevo tipo de consumo, ¿no? que se está dando. Entonces, realmente debería de existir solidaridad y escucha y tal vez un buen espíritu democrático ya construido por parte de los funcionarios públicos, los senadores y los legisladores, en vez de pues implementar estrategias que no creo que estén realmente escuchando a la ciudadanía, sino solamente a intereses internos. Claro, justo algo que mencionabas, bien importante, ¿no? Antes era más satanizado, satanizado ver una persona consumiendo X sustancia, era hazlo por debajo de donde nadie te vea hace poco, observando las noticias, hacían mención, bueno, ya es muy común ver a las personas consumiendo cannabis, en la vía pública, tipo afuera del Metro Hidalgo, ¿no? Ese sería un ejemplo. Eso ya lo ves normal. O afuera, muy cerca de Hemiciclo a Juárez, por donde queda el Museo de Memoria y Tolerancia, ya es muy común ver a personas consumiendo y bueno, pues ya no es tan satanizado, ¿no? Hacías tú mención, Avir, de ahora cuáles son las facilidades de adquirirlas, ¿no? O incluso hasta que te llegue hasta la puerta de tu casa. Se me hace muy interesante, como lo mencionaba al principio del programa, desconozco mucho de estos temas, pero siempre es importante saber la opinión de ustedes los jóvenes, ¿no? De estas investigaciones que se han llegado a hacer, de sus puntos de vista, porque no siempre van a coincidir con el punto de vista de la sociedad, ¿no? Para lo que el día de hoy a nosotros nos puede parecer ni bueno ni malo, simplemente útil, otra persona no puede estar de acuerdo y es respetable. Osmar, la misma pregunta que le hice a Vir, te la haría a ti para cerrar, porque como saben, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo y estamos por salir del aire. Osmar, ¿qué papel pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas en la definición de las políticas de drogas y la investigación sobre la adicción? Claro, las asociaciones y las personas que investigamos haciendo la socialización del conocimiento, cambiando el lenguaje, porque desde el mismo lenguaje que puede afectar en cuanto a la formación de la cultura y en cuanto a la formación de leyes, de hablar, por ejemplo, en lugar de decir adicto, persona con problema de consumo, en lugar de decir yonkis o drogos o cualquier otra cosa que pueda estigmatizar a un grupo específico. En cuanto a las poblaciones que son vulneradas, escucharlas, poder ir tejiendo métodos para la construcción, cuando sea la posible regularización de marihuana, por ejemplo, de cannabis, integrarlas dentro de la cadena de producción o de distribución o de venta, como el caso de Países Bajos, como el caso de Colombia, que planea este tipo de legislación. Es una situación en la que se tienen que involucrar todos los agentes, principalmente las asociaciones y quienes estamos interesados en hacer pues más público este conocimiento, sobre todo cuando estamos en temas tan difíciles, siendo ayer, por ejemplo, que Trump asume como presidente y cierra la puerta en cuanto a muchas cuestiones de política de drogas que quizá habíamos visto una luz, seguir insistiendo. A final de cuentas son batallas que siempre se ganan y se pierden, pero como asociaciones y como agentes tenemos que involucrarnos mucho más en las discusiones. Excelente, pues muchísimas gracias, gracias a ambos por darnos este recorrido, por explicarnos un poquito más acerca del tema, por dejarnos ver, conocer su punto de vista de cada uno de ustedes. Reitero, no todos van a estar de acuerdo con la entrevista del día de hoy y va a ser muy respetable su punto de vista, pero también es importante
pues mencionarles qué pensamos de este lado, ¿no? Acerca de las drogas. ¿Son o no son malas? Me gustaría que nuestros radioescuchas nos apoyen con un comentario. ¿Para ustedes las drogas son malas, son buenas, son útiles? ¿A qué nos orillan? O a quiénes orillan, mejor dicho. Agradecida con Avir por vincularnos contigo, Osmar. Osmar, a ti también por regalarnos un poquito de tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos y espero que no sea la primera vez que nos acompañen aquí en su programa Insigne Radio, que nos sigan acompañando, que nos sigan compartiendo estos conocimientos, estas investigaciones, hasta dónde han llegado y siempre tendrán las puertas abiertas de Insigne Radio. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, al contrario, y muchas gracias, Osmar, por aparecer aquí. Mucho gusto. Excelente. Pues nuestro radio escucha, nos despedimos sin antes mencionarles que aún estará a tiempo de inscribirse a alguna licenciatura, maestría o doctorado. Recuerden, contamos con 11 licenciaturas, 4 maestrías y 3 doctorados. ¿Cuándo iniciamos? El sábado 1 de febrero y domingo 2 de febrero. Modalidad totalmente en línea. Estén atentos porque estamos por anexar una licenciatura y una maestría más. También hacerle la invitación todos los lunes al programa del doctor Juan Jesús Rodríguez Ramírez, El cerebro, la mente y sus demonios. Y aún están también a tiempo de inscribirse a nuestro diplomado de victimología, análisis y propuesta. Tenemos grandes expositores que nos estarán acompañando en estas sesiones los días jueves de 7 de la noche a 9:30 de la noche. Nuestro próximo desayuno del Insigne Barra Internacional de Profesionistas se llevará a cabo el sábado 8 de febrero. Cordialmente invitadas todas y todos. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Mi nombre es Alondra Plasencia. Una vez más agradezco a mis invitados, al licenciado Osmar Saúl Gómez y al licenciado Avir Valdivia Cacique. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Buena tarde para todos y también para ustedes, chicos.